podría llevar como subtítulo Patrimonio oral, la experiencia de Marrakech. Mi primer contacto con la literatura oral en la plaza de Jemaa el-Fna de Marrakech me condujo a una reflexión sobre la especificidad de la escrita a partir de las diferencias existentes entre ambas. Mientras en la comunicación oral el locutor puede referirse en todo momento al contexto, esto es, a una situación concreta y precisa, común a todos los auditores y espectadores de la halqa o anillo de espectadores, en el campo de la literatura escrita, el autor y el lector no tienen nada en común, salvo el texto compuesto por el primero y el dato de pertenecer, por nacimiento o por aprendizaje, a una misma comunidad lingüística. El hecho de que al leer, por ejemplo, una novela, la comunicación no se establezca entre un locutor y un auditor con idéntica o aproximada experiencia del mundo, como es en el caso de la literatura oral, sino entre un narrador y un lector, ocasiona que el primero no pueda verificar si el segundo posee en el momento de la lectura el conocimiento del contexto que da por supuesto el texto narrativo. Ello explica que el lector alejado del texto en el tiempo y o en el espacio requiera un intermediario que recree las situaciones contextuales para suplir precisamente la ausencia de situación. Les citaré dos ejemplos sacados del Quijote. El primero de ellos en la primera página, el primer párrafo del primer capítulo de la primera parte, cuando se nos habla de la dieta de Don Quijote, dice duelos y quebrantos los sábados. Un lector de hoy no puede entender esta frase. Hay que precisar que en España no se ha hecho un gran esfuerzo para interpretar esta frase, pero en el cancionero de burlas conducentes a risa figura una serie de poemas de un poeta judío del siglo XV, un poeta muy popular, conocido por el ropero, y en uno de los poemas él se burla, es un poeta judío, él se burla a menudo de sí mismo, y en uno de los poemas dice: un día en que, encontrándome de viaje, no hallé sino tocino y hube de mercar de él. Y entonces el poema termina diciendo: y entonces para mi mayor duelo tuve que quebrantar la jura de mis abuelos. Es decir, que aquí el conocimiento de este dato es importante para ver que ya en el primer párrafo de la novela ya hay una alusión al hecho de que Don Quijote nos es presentado como un cristiano nuevo, es decir, descendiente de conversos. Otra, más tarde, al referirse a Dulcinea del Toboso, Cervantes nos dice, por ejemplo, pertenecía a los nobles linajes del Toboso. Una encuesta, un estudio que se ha hecho, ha demostrado de que en el Toboso, en la época de Cervantes, solo vivían los moriscos. Es decir, que Dulcinea del Toboso era una morisca y naturalmente pues se estaba burlando de la pureza de sangre y de los linajes, etc. Les digo como ejemplos de que cuando hay a veces que reconstituir el contexto, porque nuestro conocimiento del mundo no es el mismo que el de los contemporáneos de Cervantes. En la halqa, nada de esto es necesario. El cuentista se dirige directamente al corro de espectadores y cuenta con su complicidad. El texto que recita o improvisa funciona como una partitura y concede al intérprete un amplio margen de libertad. Los cambios de voz y de ritmo de declamación, de expresiones del rostro y de movimientos corporales
desempeñan un papel primordial. Como les señalé ayer, una obra en apariencia sacra puede ser parodiada y rebajada a un nivel escatológico. En los cuentos infantiles y gestas caballerescas, el amplio uso de números cinegéticos y paralingüísticos subraya la magia, la fuerza o el dramatismo de los episodios narrados. Poco a poco, conforme mejoraban mis conocimientos del Darija, el árabe dialectal marroquí, pude apreciar la riqueza y variedad de las tradiciones orales de la plaza de Marrakech, junto a la audición de obras clásicas, Las Mil y una Noche, La Antaría, que es una gesta caballeresca, y de leyendas populares, Shahá, Aisha Kandisha. Participé como espectador en las improvisaciones burlescas y a veces pantomimas sexuales de jalaikís de gran clase, como los hoy fallecidos Shahrukh y Bakshish. Ambos se expresaban llanamente en el dialecto de los espectadores y recurrían a unos eufemismos cuya ganzúa poseían estos merced a su asiduidad a la plaza. Uno de los primeros comentaristas europeos de los relatos de la Halka, en este caso una comentarista, la doctora Legey, escribía en el prólogo a una excelente antología de cuentos populares marrakchís publicada en 1926. Es sumamente difícil transcribir un cuento en la plaza pública. Los cuentistas, en efecto, mediante repeticiones, acompañamiento musical con el guembrí o el tamborín, cantos intercalados, una mímica expresiva e interpretaciones invectivas destinadas a mantener al auditorio en suspenso, transforman el cuento en un verdadero escenario en el que el público desempeña su papel. Sería preciso, está escrito en 1926, un aparato grabador para transcribir el relato, cuyo hilo se pierde en medio de incidentes de toda índole. Fin de la cita. Esta forma de narración había sido captada agudamente por Cervantes. Los cuentos, escribía en el Coloquio de los Perros, unos encierran y tienen gracia en ellos mismos, otros en el modo de contarlos. Quiero decir que algunos hay que, aunque se cuenten sin preámbulos, dan contento. Otros hay que es menester vestirlos de palabras, y con demostraciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz, se hacen algo de no nada, y de flojos y desmayados se vuelven agudos y gustosos. El arranque de los cuentos no ha variado gran cosa desde la época en que los hermanos Tarot, en 1920, y Elías Canetti, 30 años después, visitan la plaza. Los cuentos suelen empezar: había y no había, como no hay sino Dios presente en todas partes. O bien, en el tiempo en que los ciegos cosían y los paralíticos saltaban por encima de las murallas, y a continuación viene el cuento. Estos puntos de partida cambian en función del tema narrado y de la tradición a la que se adscribe el halaiki. Para atraer la atención del público que vagabundea por la plaza, los cuentistas emplean toda clase de recursos. Hace 30 años, Shahrukh agarraba un borrico, lo levantaba a pulso sobre sus hombros, los rebuznos del animal convocaban inmediatamente a una multitud alrededor de él. Él me explicó el origen de esto. Él antes recitaba el Corán, el libro religioso de los musulmanes, el libro sagrado, y nadie le escuchaba. Entonces un día, irritadísimo, cogió un burro, lo levantó, entonces todo el mundo vino alrededor de él. Y entonces él increpó a la gente diciendo: cuando recitaba la palabra de Dios ninguno me escuchaba, y ahora venís a mí para oír los rebuznos de un burro.
Entonces, a partir de ahí empezó su carrera de cuentista y seguía, mientras fue joven, levantando el borrico para que era una forma de convocar a la multitud. Otros halaiquís prorrumpen en gritos o fingen una pelea con alguno de sus compadres. A fin de asegurarse de la presencia de los espectadores y evitar que vayan al corro vecino, aún hoy, como en la época de la doctora Leger, algunos cuentistas increpan a los desertores, a los que quieren abandonar su corro para ir al corro vecino. Dice, Jorsú al-Walidin el-Meshut, los que sois malos hijos, largaos. Con lo cual aquellos no se atreven a dejar la jalca y permanecen a la escucha de sus palabras. Es decir, hay muchos recursos de este estilo. En la lectura del espacio de Jemal Efna, que es el capítulo final de mi novela, de Makbara, me refiero a esto y les leo un fragmento de este texto. Competencia feroz de la jalca, coexistencia de múltiples, simultáneos reclamos, libre abandono de cualquier espectáculo tras la novedad, excitación del corro vecino, necesidad de alzar la voz, argumentar, pulir la labia, afinar el gesto, forzar la mueca que captarán la atención del viandante o desencadenarán irresistiblemente su risa. Cabriolas de payaso, agilidad de saltimbanquis, tambores y danzas egnawa, chillidos de monos, pregones de médicos y herbolarios, irrupción brusca de flautas y panderetas en el momento de pasar el platillo. Inmovilizar, entretener, seducir a una masa eternamente disponible, imantarla poco a poco al territorio propio, distraerla del canto de sirena rival, arrancarle al fin el brillante dirham que premiará fortaleza, tesón, ingeniosidad, virtuosismo. Pero en este gran crisol de culturas populares, que es la plaza de Jemal Efna, convergen otras dos tradiciones, la bereber y la subsahariana de los Egnawa o descendientes de esclavos de una popular cofradía marroquí. Los ritos de esta cofradía, por cierto, se parecen mucho a los de los esclavos, los descendientes de esclavos africanos de Cuba, es decir, los lucumís, los abacuás, las ceremonias de trance, etc. La primera, la tradición bereber, ya se trate de cánticos o recitales en tamazigh o susí, abarcan su registro poemas de amor, elegías y obras de crítica moral y social. La segunda, la Gnawa, contiene un vasto repertorio de invocaciones y preces empleadas en las ceremonias de trance ritual. Un reciente estudio del profesor Hamid Moqaddem reúne en un volumen las grabaciones del autor a los actuales cuentistas de las tres tradiciones y será publicado próximamente con el patrocinio de la UNESCO. El punto de partida de mis reflexiones se extendió a lo largo de los años a las relaciones existentes entre la literatura oral y escrita. La interdependencia entre una y otra en las culturas europeas y árabes que conozco muestra que la oral alimentó a la escrita al ser codificada y repertoriada, y esta a su vez influyó en aquella al introducirse en el circuito del relato oral. Numerosos textos medievales, tanto poéticos como narrativos, fueron escritos para ser recitados y una lectura adecuada de los mismos requiere tomar en consideración su dimensión auditiva y paralingüística. Como señalé en mi primera lectura, el sector más innovador y revulsivo de la narrativa del siglo XX entronca con algunos elementos básicos de la tradición oral.
Sus novelas nos invitan a una lectura en voz alta, la única que permite apreciar de modo cabal la riqueza de su propuesta. En lo que a mí concierne, he de señalar la importancia del estímulo de la oralidad de la plaza en cuanto he escrito desde mi novela Maqbara y su lectura del espacio en Jemaa Lefna. Sin dicho incentivo, mi obra sería probablemente distinta. La audición, esto es, la presencia simultánea del autor o recitador y del público adiestrado a su escucha, concede a los textos poético-narrativos una dimensión nueva, como en tiempos de Chaucer, Boccaccio, Juan Ruiz, Ibn Zaid o Al-Hariri. Una continuidad soterrada enlaza el medioevo con la vanguardia literaria del siglo que termina. Evoco de nuevo la cita de Bakhtin: una obra no puede vivir en los siglos venideros si no se alimenta de los siglos pasados. Todo lo que pertenece tan solo al presente está condenado a morir con él. Les voy a leer aquí unos fragmentos de la lectura del espacio de Jemaa Lefna, que compone el capítulo final de mi novela Maqbara, para que vean la influencia de la prosodia o del ritmo en la propuesta literaria de la obra. Se trata, pues, de la lectura del espacio de la plaza de Jemaa Lefna. Para facilitar el primer contacto, la Guide Bleue aconseja subir al atardecer a la terraza florida de algún café, cuando el sol incendia el paisaje urbano y es posible atalayar en su esplendor la ubicua improvisación de su fiesta. Fodor propone al revés una irrupción matinal por Babelstö a fin de captar muy a lo vivo el increíble bric-a-brac de sus mercados. Nagel, Baedeker, Paul, más precavidas, sugieren una aproximación leve y discreta. Pillarla de flanco, sin prevención ni aparato, y dejarse arrastrar por el gentío hasta desembocar inopinadamente en ella. Couleur local, bric-a-brac, fascinación, y sin embargo, como una araña, como un pulpo, como un ciempiés que se desliza y escurre, bulle, forcejea, elude el abrazo, veda la posesión. Todas las guías mienten, no hay por dónde cogerla. Ágora, representación teatral, punto de convergencia, espacio abierto y plural, vasto ejido de ideas, campesinos, pastores, áscaris, comerciantes, chalanes venidos de las centrales de autocares, estaciones de taxis, paradas de coches de alquiler somnolientos, amalgamados en una masa ociosa, absortos en la contemplación del ajetreo cotidiano, acogidos a la licencia y desenfado del ámbito en continuo veleidoso movimiento, contacto inmediato entre desconocidos, olvido de las coacciones sociales, identificación en la plegaria y en la risa, suspensión temporal de jerarquías, gozosa igualdad de los cuerpos. Pasear lentamente, sin la esclavitud del horario, siguiendo la mudable inspiración del gentío. Viajero en un mundo móvil y errático, adaptado al ritmo de los demás, en gracioso y feraz nomadismo, aguja sutil en medio del pajar, perdido en un mare magnum de olores, sensaciones, imágenes, múltiples vibraciones acústicas, corte esplendente de un reino de locos y charlatanes, utopía paupérrima de igualdad y licencia absolutas, trashumar de corro en corro como quien cambia de pasto, en el espacio neutral de caótica, delirante estereofonía, panderetas, guitarras, tambores, rabeles, pregones, discursos, azoras, chillidos. Colectividad fraterna que ignora el asilo, el gueto
la marginación. Orates, monstruos, extraños, campan a sus anchas, exhiben orgullosamente muñones y lacras, increpan con ademán furioso a los transeúntes. Savonarolas ciegos, mendigos reptantes, recitadores coránicos, posesos, energúmenos. Cada uno con su tema a cuestas, escudado en su locura como un caracol, a contrapelo de un público indiferente, burlón, compasivo. Vivir literalmente del cuento, de un cuento que es ni más ni menos el de nunca acabar. Ingrávido edificio sonoro en deconstrucción perpetua, lienzo de Penélope tejido, destejido día y noche, castillo de arena mecánicamente barrido por el mar. Servir a un público siempre hambriento de historias un tema conocido, entretener su suspenso con sostenida imaginación, recurrir si conviene a las tretas y artimañas del mimo, alterar los registros tonales desde bajo a tenor. Los oyentes forman semicírculo en torno al vendedor de sueños, absorben sus frases con atención hipnótica, se abandonan de lleno al espectáculo de su variada, mimética actividad. Onomatopeya de cascos, rugido de fieras, chillido de sordos, falsete de viejos, bozarrón de gigantes, llanto de mujeres, susurro de enanos. A veces interrumpe la narración en su punto culminante y una expresión inquieta se pinta en los niños pasmados a la incierta luz del candil. Viajes y proezas de Antar, diabluras de Aisha Debbana, anécdotas de Harun al-Rashid invitan al público a una participación activa. Operan sobre él como un psicodrama, construyen mediante un juego de identificaciones y antagonismos los rudimentos de su embrionaria sensibilidad. Cuando Shah se presenta a palacio vestido y desnudo, a pie y a caballo, riendo y llorando, una carcajada fresca premia su industria y la burla ingeniosísima del sultán. Reino ideal donde la astucia obtiene la recompensa y la fuerza bruta el castigo. Utopía de un Dios equitativo de designios profundos y honrados. Antídoto necesario de la vida pobre y descalza, el hambre insatisfecha, la realidad inicua. El zarandeado embaucador lo sabe y abreva elocuente su sed de aventuras. Los duendecillos con chilaba son su único ganapán. Lento, con paciencia de araña, los aislará del mundo, capsulados en leve burbuja, su sutil, invisible cárcel verbal. Y finalmente, anochecer, cuando la feria se vacía y bailarines, tambores, rapsodas, flautistas se van literalmente con su música a otra parte. Disgregación paulatina de los corros, muchedumbre afanosa e inquieta, como colmena amenazada de destrucción. Lenta emergencia de espacios despejados, enrevesada telaraña de cruces y encuentros en la vasta y sombría esplanada. Mujeres cabizbajas aguardan pacientemente en cuclillas un rasgo tardío de caridad. Tiendecillas y bazares recogen sus existencias y lámparas de petróleo iluminan teatralmente nuevos puntos de convergencia y reunión. Figones de quita y pon, cocinas ambulantes, trebejos y hornillos listos para la cena, olores de fritura y potaje, comino, té con hierbabuena que avivan el apetito del caminante y lo traen a los banquillos laterales del tenderete de su elección. Sucesión de luminosos bodegones proyectados en una linterna mágica, ilustraciones de alguna remota edición de Las Mil y Una Noches con mercaderes, alfaquís, artesanos, mancebos de botica, estudiantes coránicos, pintados sobre un fondo de calderos de chorba, broquetas asadas, sartenes humeantes, cestillos de fruta, cuencos de aceitunas, fuentes de ensalada escarlata,
con precisión y minucia difíciles de esfumar, aprehensión del universo a través de las imágenes de Sherezada o Aladino, la plaza entera abreviada en un libro cuya lectura suplanta la realidad. Por muy diversas razones, la fragilidad, por no decir la precariedad del espacio público de la plaza de Marrakech es para mí un tema de preocupación recurrente. Creado por un conjunto afortunado de circunstancias, algunos documentos señalan su existencia a mediados del siglo XVI, el espectáculo de la plaza corre el riesgo de desaparecer y ser barrido por los embates de la modernidad incontrolada que amenazan nuestras vidas y obras. Considerado aún hasta fecha reciente por una buena parte de la élite europeizada de Marruecos como un residuo tercermundista, de hecho la plaza fue cerrada temporalmente después de la independencia del país, pero la presión popular obligó a las autoridades a abrirla de nuevo, se da la paradoja de que lo estimado por aquella anacrónico se ha visto como modelo deseable y como tal digno de imitarse por los urbanistas de las sociedades técnicamente avanzadas del llamado primer mundo, un ámbito de encuentros y comunicación social en donde personas de todos los orígenes y clases pueden comer, regatear, pasear, darse cita y disfrutar de la riqueza y variedad de su espacio en movimiento continuo. Como dije ya hace bastantes años, la plaza puede ser destruida por decreto, pero no puede ser creada por decreto. Tomar conciencia de ello contribuiría sin duda a salvarla. El aumento del tráfico rodado, la degradación ambiental y sobre todo algunos proyectos inmobiliarios en contradicción flagrante con las cláusulas de protección de la ley de 1922, proyectos que de llevarse a cabo desfigurarían para siempre el entorno de la plaza, son lo suficientemente graves como para alentar una movilización internacional en defensa de este patrimonio oral e inmaterial en peligro. Tras la reunión de expertos venidos de áreas muy distantes y distintas, reunión organizada por la UNESCO en Marrakech en junio de 1997, sabemos con certeza que es el único lugar del planeta en el que todos los días del año músicos, cuentistas, bailarines, juglares y bardos actúan ante un gentío numeroso y que sin cesar se renueva. La plaza nos ofrece un espectáculo permanente en el que se desdibuja la distinción entre actores y espectadores. Todo el mundo puede ser lo uno o lo otro si lo desea. Frente al rodillo compresor de unos medios informativos que homogeneizan y empobrecen nuestras vidas, capsulándolas en la lobreguez teledirigida de lo privado, Jean Lefna opone el ejemplo del espacio público que invita a la sociabilidad gracias al humor, tolerancia y diversidad creado por sus poetas, pícaros y cuentistas. La adopción por la Conferencia General de la UNESCO del concepto de patrimonio oral e inmaterial de la humanidad aporta un sostén decisivo a nuestro empeño en preservar del peligro de extinción a un número incontable de tradiciones orales y musicales, de saberes y prácticas artesanales, así como a sus tesoros vivos. Hoy ya no es posible alegar ignorancia ante el hecho de que toda esa riqueza cultural, que fue el núcleo seminal de lo que denominamos alta cultura, puede ser barrido si no acudimos a socorrerlo. Como escribía mi amigo el escritor Carlos Fuentes, refiriéndose a las comunidades indígenas de México, cada vez que un indio muere, es toda una biblioteca la que muere con él. Muchas gracias. Bien. Maestro, antes de pasar a nuestro público presencial y posteriormente al virtual, algunas preguntas. Yo quisiera preguntarle, tantas cosas, porque
nos ha llevado usted por una serie de caminos tan llenos de vida dentro de la literatura, pero fundamentalmente, ¿cómo podríamos nosotros explicar más la presencia de Cervantes dentro de esta unión de literatura oral y escrita? Bueno, Cervantes era un analista y un crítico literario extraordinario, como lo demuestra la lectura de sus obras. En el caso de la oralidad ya no es un elemento esencial en su obra, lo fue hasta la invención de la imprenta. Incluso es posible hacer una lectura en voz alta de Lazarillo y encontrar la prosodia, el ritmo de la obra. Yo recuerdo que tardé mucho, pero logré encontrarle este ritmo y esta prosodia. Esto desapareció prácticamente con la invención de la imprenta y es en el siglo XX, cuando a través de autores de la clase de Joyce, de Céline, de Arnaud Schmitt, de Carlo Emilio Gada, o más próximos a nosotros, como de Guillermo Cabrera Infante, pues hay esta influencia ya no de la mímica, de la gestualidad que resulta imposible fuera de una escenificación en la plaza pública, pero no en la lectura privada, pero sí el ritmo y la prosodia. Creo que los textos que les he leído les hacen ver que el sistema de puntuación que yo empleo, de 2 puntos entre una frase y otra, no es en modo alguno una arbitrariedad, sino que es el texto el que impone este tipo de ortografía, podemos decir. Porque a lo mejor la primera frase comunica con la segunda a través de los 2 puntos y la segunda con la tercera a través de los 2 puntos, pero ya la tercera a lo mejor no comunica con la segunda y no se ha cortado el hilo narrativo. Es decir, era la única manera de expresar este elemento de prosodia que compone una gran parte de mi obra novelística. Por ejemplo, gran parte de la reivindicación del Conde Don Julián, no la totalidad, gran parte de la totalidad de Macbara, Las virtudes del pájaro solitario, son obras que han sido escritas para una lectura ideal en voz alta, donde el ritmo, la prosodia, desempeña un papel fundamental. Por eso, siempre que he podido, he procurado hacer en algunas universidades españolas lecturas públicas. Por ejemplo, de Macbara, en lugar de firmar ejemplares en el Corte Inglés, preferí hacer una lectura en una docena de universidades para adiestrar a los estudiantes a la escucha del texto. Esta experiencia fónica, que de algún modo entronca con la literatura del pasado, para mí ha sido siempre muy importante. Muy bien, bueno, ahora que menciona a Cabrera Infante, pues Cabrera Infante o Manuel Puig tienen mucho ese tipo de recursos y son autores de literatura latinoamericana que de alguna manera son como usted dice. O sea, ahora que usted estaba leyendo esos fragmentos de Macbara, a mí me remontó en que no es importante solamente saber leer, es decir, saber leer con la vista en el texto, sino saber de alguna manera interpretar el texto ya cuando se lee oralmente. Otro aspecto que yo quería preguntarle y que me llama mucho la atención es cuando usted menciona Bakhtin y menciona el medioevo y menciona el fin del siglo pasado, ¿qué sucede con ese lenguaje en acción que también está en Macbara? Es decir, en la plaza y luego se detiene en cada uno de los personajes. Es decir, ¿cómo Goytisolo trabaja con esa experiencia para llevarla al texto? Bueno, es un sistema con el origen, cada novela tiene su historia, digamos. Porque nunca, desde la reivindicación del Conde Don Julián, nunca he escrito a partir de un plano, de un proyecto. Parte de una imagen, de una frase,
concretamente en la reivindicación del conde don Julián fue esta frase: adiós madrastra inmunda, país de siervos y señores, que inspirada en el bellísimo verso de Lermontov. Y fue a partir de ahí que surgió la novela, que yo diría que hubo como un crecimiento genético, y todo lo que he hecho después prácticamente nunca he partido de un plan. Empiezo sin saber lo que va a ser la novela. Es esta aventura de la escritura lo que me importa, y lo que voy haciendo es poco, a medida que el texto avanza, me doy cuenta de lo que he hecho, entonces empiezo a atar cabos. Pero diría que lo comparo siempre como sería al subir una escalera, y al llegar al tercer escalón me doy cuenta de los 2 escalones que he subido, pero aún no puedo mirar lo que tengo delante. En el caso de Magdara, el origen fue este. Como les conté, quería hacer una introducción a la lectura del arcipreste, y me pareció que el lugar ideal para leer el libro de Buen Amor no era un aula universitaria, sino la plaza de Marrakech. Entonces, para crear el contexto de mi lectura, escribí el capítulo final, o sea, empecé, lo que ahora es el capítulo final de Magdara, fue lo primero que escribí. Esta lectura del espacio que les he leído unos fragmentos ahora. Luego surgió el librillo de Buen Amor, la historia entre este ángel expulsado de un paraíso y este inmigrante, este amor posible e imposible que se combina a lo largo de la novela. Este fue, digamos, el origen. En otras obras, pues, el origen ha sido muy distinto, pero siempre arranco a partir de una experiencia concreta, de una imagen, de una frase que me estimula, y siempre digo que mi intervención en el texto es muy leve, que parece que el texto se escriba por sí solo. Sí, una última pregunta para pasar a nuestro público presencial. ¿Podría decirse que esa relación entre el oral y lo escrito, es decir, de un lado a otro, es decir, el texto escrito hacia el oral hacia el escrito, es lo que mantiene en parte la literatura viva? Yo creo que sí. Aunque lo que puede ser la literatura oral es una literatura muy amenazada, por eso mi intervención ante la UNESCO, cuando escribí este texto sobre la plaza, que se titula Patrimonio Oral de la Humanidad, tuve la grata sorpresa de ver que el entonces director general de la UNESCO leyó este texto y tuvo una entrevista conmigo, y fue el que impulsó esta concepción nueva del patrimonio oral e inmaterial, porque hasta ahora la UNESCO defendía un patrimonio material, es decir, ruinas, casas, lugares, etc. Y no existía aún este concepto de patrimonio oral e inmaterial, que yo creo que ayudará a sobrevivir una serie de tradiciones sin duda riquísimas que existen, por ejemplo, pues en toda Iberoamérica, en todas las comunidades indígenas, desde México hasta Chile. Es decir, es una manera de, por ejemplo, una de las propuestas que hemos hecho es que los niños de las escuelas en Marrakech vayan por turno a escuchar a los cuentistas a la plaza, como parte de su educación, que en lugar de ver filmes de Walt Disney todo el día a través de la televisión, tengan otra referencia. Por cierto, uno de los intelectuales que más admiro en España, Rafael Sánchez Ferlosio, hizo una propuesta de crear un tribunal internacional para juzgar a Walt Disney Corporation por el hecho de estar de genocidio, estar matando la imaginación de la totalidad de los niños del mundo.
y yo me sumé a su propuesta y creo que habría que crear este Tribunal Penal Internacional para juzgar a Walt Disney Corporation. Excelente. Bueno, pues yo creo que no cabe duda que el recuperar las tradiciones orales es una tarea que nos corresponde a todos y usted lo ha dicho con la cita de Carlos Fuentes. Quisiera ver si algunos de ustedes que nos acompañan en esta segunda sesión con el maestro Goytisolo tienen preguntas. Vamos a ver. Descartó el cine con el juicio a Walt Disney, pero es que quisiera ver su postura ante el lugar del cine como un cuentista contemporáneo, como un heredero de la literatura oral en nuestro mundo. El cine. El cine como un heredero. Sí, bueno, en la época actual, obviamente el imperio del audiovisual domina la totalidad. Me parece una influencia negativa porque durante muchos años fui al cine, iba, por ejemplo, al salir de España, de Franco, donde estaba prácticamente todo el cine prohibido. Recuerdo que pasé 2 o 3 años en París yendo asiduamente a la biblioteca para formarme, a la filmoteca o cinemateca, para formarme y ver la totalidad de lo que podía ser el cine más interesante desde el comienzo del cine mudo hasta los años 60. Pero la influencia que ha tenido ha sido en general mala, por una razón, porque ya mucha gente escribe novelas para ser llevadas al cine. Esto es frecuente encontrar en entrevistas con jóvenes escritores que dicen: acabo de escribir una novela para que sea llevada al cine o adaptada a la televisión, etc. Esto me parece una aspiración muy modesta. Cuando escribí mi novela, la saga de los Marx, en lugar introduje la televisión y el cine dentro de la novela, que es lo que me parece correcto. En lugar de escribir una novela para ser llevada al cine o a la televisión, metí el cine y la televisión como una demostración de que en nuestra época lo que ha triunfado es la sociedad del espectáculo. Y que toda ideología finalmente es un espectáculo. Este era uno de los propósitos de mi novela al analizar la caída, el derrumbe de los sistemas de los países comunistas y la llegada masiva de los albaneses a Italia. Fue muy significativo porque cuando llegaron a Italia, decían que no querían ir a Italia, todos querían ir a Dallas, porque habían visto en las series televisivas, habían visto Dallas, y había decenas de millares de albaneses que incluso en Francia se ponían en marcha, los llevaban a una región montañosa del macizo central y intentaban recorrer a pie, llegar a París ante la embajada norteamericana para pedir el visado e ir a Dallas. Es decir, que yo me serví en este caso pues del cine y de la televisión, de un debate televisivo sobre la novela, etcétera, es decir, de una forma, para decirlo, expresarme, cervantina, en la que el autor recibe el encargo del editor de escribir una biografía de Marx. Y poco a poco lo que se da cuenta es que hay paralelamente un filme sobre la vida dramática de Marx y de su esposa, y finalmente no sabe si él está hablando con Marx o con el personaje de su novela o con el actor que representa a Marx en esta filme televisada. Es decir, es una forma de dar a entender
que la ideología en este momento ya parece completamente mediatizada por el papel que el cine o la televisión desempeña en nuestras vidas. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Maestro, cuando menciona esto de la plaza en Marrakech, ¿podría describir alguna especie de proceso de aprendizaje, tanto de los cuentistas como del público? O sea, si uno afuera, por ejemplo, un servidor o usted mismo en su experiencia cuando se acercó a esta experiencia, ¿cómo se daría este proceso de acercamiento? Uno estaría en la orilla, quizás sin entender ni siquiera el idioma, pero fuera de esas cuestiones obvias, ¿qué otras etapas distinguiría? Lo que es interesante es que es una plaza donde hay turistas, pero no es en absoluto una plaza turística. La plaza es tan fuerte que yo diría que digiere a los grupos turísticos, que son un elemento más dentro de la multitud que recorre la plaza, por lo menos hasta ahora. Y el aprendizaje, mucha gente va, los habitantes de la ciudad, hay muchos que tienen la costumbre de ir todas las tardes a la plaza o por la mañana, según las horas en las que suelen actuar los cuentistas, y están ya familiarizados, a veces intervienen, hay siempre una participación del público en el espectáculo. Este es uno de los aspectos más interesantes. Yo pasé el año 76, fue por primera vez, pasé varios meses seguidos en Marrakech y iba todos los días, especialmente con los cuentistas que me interesaban más, hasta, en primer lugar, entender bien lo que en aquella época tenía, felizmente para mí, tenía buen oído, y hasta entender las bromas. Por ejemplo, hay una serie de eufemismos o de lenguajes que solo el público asiduo puede entender. Estas palabras ganzúa que te permiten entrar dentro del contexto del cuento. Incluso otros marroquíes que vienen del norte, si el cuentista está hablando de un chico y una chica y dice de repente tefraud, verá que los espectadores, los asiduos, se echan a reír y él no sabrá por qué el nombre de una ciudad marroquí hace reír al público. Significa el coito. Es decir, esto es, hay todo un juego que a mí me interesó muchísimo por mi interés precisamente por la literatura medieval. Y allí me daba una clave para entender muchas cosas que una simple lectura del texto no te permite abarcar. Desdichadamente ahora, por ejemplo, hay 3 grandes cuentistas que fallecieron y no han dejado, digamos, una herencia. Saruj o Abdeslam falleció hace 7 o 8 años. Había un cuentista extraordinario que se llamaba Tabib el-Hasharat, el doctor de los insectos, que era un surrealista. Sus relatos eran absolutamente, no había otra manera recuerdo que hacía una descripción de la mayor tagine del mundo. Tagine es como esta cazuela de barro donde se hace el estofado, por esto. Entonces él imaginaba que una tagine que iba creciendo y que finalmente era superior al globo terráqueo. Entonces era una descripción delirante y divertidísima de cómo iba aumentando esta tagine, el número de cocineros. Había tradiciones que se han perdido. Él era un personaje, tenía un problema del alcohol, bebía mucho, y cuando le detenían,
él tenía también un lenguaje muy cifrado. Decía, he pasado la noche en Holanda. Todo el mundo sabía que en Holanda era la comisaría. Decía, cuando estoy harto de Marruecos, ayer me fui a América. América era el terreno del Holiday Inn. Y él mismo decía que era hijo de la Cruz Roja Internacional, porque había un puesto de la Cruz Roja Internacional en la plaza. Es decir, era una persona extraordinariamente inventiva. Había otro, Bakshis, que era más, que los europeos lo podían entender más porque hacía una serie de juegos de mímica muy expresivos. O sea que incluso alguien que no conociera el idioma árabe se podía reír por la mímica y podía adivinar lo que estaba diciendo. De algún modo, Elías Canetti, cuando en las voces de Marrakech, tiene 2 o 3 fragmentos bellísimos sobre la plaza, y él no entendía una palabra, no sabía una palabra de árabe, y sin embargo hizo una descripción muy bella y muy precisa de lo que estaba viendo. Sí, pasamos a una pregunta más. Maestro, está prendido. La lectura en silencio, leer sin esta experiencia fónica, la falta de lectura en voz alta, ¿tendrá que ver también con la pérdida de lectores? Sería este tipo de lecturas en voz alta me parecen interesantes. Bueno, en la poesía es obviamente, pero claro, allí se ve también la buena y la mala poesía. Yo recuerdo haber asistido a lecturas de novelas en voz alta en las que te mueres, te caes de aburrimiento porque no hay ritmo, no hay prosodia, no hay nada, y cuando son lecturas absolutamente desastrosas. Yo recuerdo que hubo una reunión en Berlín, había escritores españoles, uno de ellos, Julio Llamazares, que ha escrito 2 novelas muy apreciables, es poco conocido, la Lluvia Amarilla, y era una lectura muy bella porque era una prosa muy modulada, y la lectura era gratísima al oído. Te dabas cuenta de que era un verdadero escritor que había trabajado su prosa y que había una prosodia en ella. Y a continuación hubo un novelista muy conocido que leyó la única opinión que podía decir después de 10 minutos de lectura es que era una nueva forma de calamidad pública. Da clases en universidades, no sé qué piensa de lo siguiente. A mí me ha pasado dando clases de que, por ejemplo, cuando leemos el Lazarillo, por ejemplo, el tratado donde hay que es Buldero, ¿cómo se dice? Buldero. El Buldero, que es un tipo que se hace pasar porque sabe latín y todo eso, que a la hora de comentar la lectura con los estudiantes, y a la hora de revisar los trabajos que se presentan, muchas veces las transcripciones, en este caso, o por ejemplo, poemas de Garcilaso, las transcripciones tienen una serie de interpretaciones ya, o sea que no es la lectura tal cual, sino que se cambiaron los nombres, se cambiaron los puntos, se cambiaron las comas, etcétera, se alteraron palabras, y yo creo que esto obedece efectivamente a la falta de la lectura oral en clase, que eso se debería de incrementar, que lo deberíamos de llevar a cabo permanentemente, porque si no, no se desarrolla el oído, y un buen lector es un buen escucha, o al revés, un buen escucha es un buen lector. Es eso que dice Octavio Paz de ver lo inverosímil, oír lo inaudito, o más aún dice Paz, oír lo inverosímil y ver lo inaudito como, digamos, el principio de la poesía, pues es obligado sería obligada la lectura en ese sentido,
yo creo que se está perdiendo algo fundamental y que muchas veces obras tan bellas y tan cómicas, por ejemplo, como El Lazarillo, no llegan a su fin por esta causa. No sé qué piense. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que la poesía, por un lado, exige una lectura privada, pero por otro lado también exige una lectura pública. Recuerdo, por ejemplo, las lecturas del poeta español contemporáneo que yo considero el mejor, recientemente fallecido José Ángel Valente. Pues era admirable asistir a su lectura porque leía con tal propiedad, de tal manera que bueno, era una experiencia inolvidable. En el caso de los textos novelescos es hay que andar con mucha precaución, porque hay novelas, por ejemplo, pues sería imposible leer La guerra y la paz, una novela tan extensa, o La regenta, o obras que yo admiro mucho pero que no admiten una lectura en voz alta. En cambio, sí que escuchar a alguien unas páginas del Ulises o unas páginas de Céline o de Carlo Emilio Gada o de Guimarães Rosa, o lo que hice yo en un curso que di sobre Tres tristes tigres, hice que una de mis estudiantes, que era una muchacha cubana, leyera determinados pasajes y resultaba maravilloso. Y te dabas cuenta, lo que parecía letra muerta se convertía en algo vivísimo. Es decir, hay este sector, y aquí no establezco ninguna escala de valores, hablo de un hecho, hay determinadas novelas que admiten y que incluso exigen esta lectura en voz alta, y otras grandes novelas que es imposible. Muy bien, tenemos varias preguntas del Campus Estado de México y del Campus Saltillo. Guadalupe Lozano del Campus Saltillo nos pregunta: pienso que la enseñanza de la literatura debería de ser desde niños, primero en forma oral y luego escrita. ¿De qué manera se pueden implantar en las escuelas estas formas didácticas orales para enseñar y aprender literatura? Si yo formara parte del Ministerio de Educación, pues obviamente introduciría este tipo de lecturas. Desdichadamente no tengo la menor influencia política y no puedo... mi experiencia personal en la España de los años 40, aprendí a leer a solas en mi casa, con libros que pertenecían a la rama materna de mi familia, porque durante los años de bachillerato el único libro que nos dieron a leer era Pequeñeces del padre Coloma. Fue el único libro que nos leían, pero los demás parecían como gravemente peligrosos o pecaminosos. Entonces las clases de literatura consistían en una sucesión de fechas de nacimiento de Cervantes, muerte de Cervantes, el título de sus principales obras y 3 o 4 frases. Nunca se nos leía el Quijote, o a veces se resumía en 3 líneas. Esta fue la desdichada enseñanza a la que sobreviví felizmente. Sí, a esta maestra le inquieta sobre todo los indicadores para evaluar lectura oral en México, que le parecen pavorosos, por eso estaba haciendo esta pregunta. Bien, tenemos otra pregunta, está un poco larga para llegar al final, pero la voy a leer. Esta viene de María Eugenia González Ricaño del Campus Ciudad de México. Dice: sí, como decía Carlos Fuentes, la historia de América Latina es la de una desposesión del lenguaje, y la de los escritores españoles es la de desposeerse de este
a partir del desamparo, como lo ha hecho el maestro Goytisolo. Podríamos suponer la necesidad en ambas latitudes de revalorar la lengua y la cultura orales, producto de la civilización milenaria de los pueblos. ¿Cómo despojarnos de la soberbia derivada del academismo que nos lleva a los criterios anquilosados del buen o el mal gusto? Por último, ¿qué opina el maestro Goytisolo sobre la proliferación en México y en toda Latinoamérica sobre los nuevos rápsodas que empiezan a llenar las plazas y los jardines para deleitarnos con sus relatos? Muchas gracias. A la última pregunta, desdichadamente no conozco lo suficiente, pero es una prueba de la vitalidad de la literatura oral. Habrá manifestaciones de calidad muy distinta, pero el hecho en sí me parece muy positivo y un signo de vitalidad de la lengua. El problema de los escritores de España o de Iberoamérica, esta vez algo distinto. Basta llegar a Cuba o a México para darse cuenta de que la lengua ha evolucionado de una forma muy distinta a la del castellano peninsular. Entonces, que el escritor innovador tiene ya este apoyo de una lengua que ha ido evolucionando, que adquiere una serie de dimensiones nuevas. En España mi labor ha sido mucho más solitaria, porque ha sido de trabajar en contra, desde dentro, y buscarme yo mismo la manera de irme a la periferia del idioma, no escribir conforme a lo que me enseñaban, introducir a veces vocablos nuevos, o a veces rescatar vocablos medievales muy bellos. Es decir, que he actuado siempre procurándome salir del campo cerrado de lo académico, de lo canónico, y de hacer un trabajo de construcción y de construcción, que para construir de alguna manera hay que destruir, que me sitúa un poco al margen de la corriente principal. ¿Alguno de los presentes quisiera hacer otra pregunta? Sí, cómo no, maestra Blanca. Quizás si me pongo de pie, ¿verdad? Porque estoy tan lejos. Toda esta reflexión sobre la lectura oral y el tránsito de la lectura oral a la lectura en silencio me hace pensar en los trabajos que está haciendo en este momento Roger Chartier en el Instituto de Altos Estudios de París sobre las prácticas de la lectura y la enorme, el enorme paso que se da en el momento en que en el siglo XIX empieza a optarse más por la lectura en silencio que por la lectura oral, que era la práctica común en los siglos anteriores. Y esta reflexión de Chartier obviamente nos lleva a pensar lo que está sucediendo en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, en donde una gran cantidad de la población está deficientemente alfabetizada y no tiene la capacidad de la lectura en voz baja. Y creo yo que por ahí deberíamos explorar alguna de las posibilidades de recuperar el gusto por la literatura y el gusto por la lectura si abrimos más los espacios para las lecturas en forma oral y preparamos a través de esto la lectura en silencio. Son dos niveles distintos. La gente analfabeta o que tiene un conocimiento escaso del idioma, pues la lectura en voz alta es un elemento muy importante, porque les permite comprender mejor que la práctica ya del lector avezado a leer textos escritos. El problema que se plantea en todos los países del mundo es, por un lado, la coexistencia de esta necesidad
la literatura oral, de mantener una serie de tradiciones orales. Pienso en todas las comunidades indígenas de México, en general de Iberoamérica. Lo mismo en el continente africano. En alguna reunión de la UNESCO en la que he participado, pues era muy interesante compartir opiniones con especialistas de la tradición oral de distintos países de África, o de Uzbekistán, o de Bolivia. Recuerdo no recuerdo el nombre, una boliviana que tenía un conocimiento sorprendente de tradiciones de su país. Es decir, todo este tipo de contactos son muy importantes, porque por otro lado no hay que olvidar la influencia devastadora y urbi et orbi, en fin, que se extiende de los folletines televisivos que están destrozando generaciones enteras. Ustedes se sorprenderían si, por ejemplo, en Marruecos, el éxito que tienen los folletines mexicanos o puertorriqueños o venezolanos. Recuerdo que había uno, no sé si me corregirán, creo que se llamaba Alfredo y Guadalupe. No sé si era mexicano, pero tuvo un éxito arrollador. Incluso había camisetas de chicos que se ponían Alfredo y las chicas se llamaban Guadalupe. Esto duró 6 meses durante el tiempo. Es decir, que este tipo de productos se extienden por la totalidad del planeta y no hay nada a hacer. Porque hay otro tipo de obras. Por ejemplo, el público, yo lo he comprobado en países árabes, es muy, y sobre todo más en Marruecos, porque lo conozco mejor, es la afición a los filmes hindús. Pero ahí sí que hay una belleza en los filmes hindús. No es este tipo de folletín o de culebrón que realmente no hay otra palabra, que son realmente detestables. En cambio, en estos filmes hindús sí que hay una serie de elementos deliciosos. Yo recuerdo, por ejemplo, hay animales que hablan. En un momento dado hay un cine cerca de mi casa donde pasan siempre películas hindús, y ahora voy menos, pero antes iba de vez en cuando, y recuerdo una que les cuento el argumento porque era una maravilla. Empezaba con la inauguración de una casa y de un señor muy rico, y que afirmaba: he alcanzado tal riqueza que ya el destino no puede nada en contra de mí. Entonces, el plano siguiente se veía el exterior de la casa y un terremoto y la casa se derrumbaba. Entonces ponía 20 años después o 30 años después. Entonces, los sobrevivientes eran la señora, su esposa, la viuda, y uno de los hijos que era policía. En un momento dado, este hijo ve a un ladrón, lo detiene, lo llevan al tribunal. Entonces el ladrón empieza a contar su historia, diciendo: yo venía de una familia muy rica y hubo un terremoto y tal. Y entonces el policía lo mira así intensamente y le empiezan a caer lágrimas. Entonces se acerca y comprueba que tiene el otro un lunar en la oreja y se abrazan delante del tribunal. Entonces, cambio de plano, el abogado o el fiscal, ya no recuerdo, también cuando ve esta escena se conmueve, y resulta que también es otro de los hermanos. El presidente del tribunal también. Bueno, todo se van sucediendo con uno tiene un lunar en la mano, el otro. Yo estaba entusiasmado. La verdad es que la película me parecía sencillamente admirable, y al terminar salen todos, el juez, el ladrón, el policía, el fiscal, con la viuda, entonces diciendo: qué feliz sería nuestro padre si nos pudiera ver reunidos todos juntos. Y en aquel momento avanza un ciego con el bastón, el padre. Entonces, recuerdo que me levanté y aplaudí hasta que me dolían las manos. Es
Este tipo recuerda mucho a todos los argumentos de la novela bizantina, con elementos fantásticos, estos piratas, muchachas que están rodeadas de bandidos y preservan su virginidad maravillosamente, pese a que están rodeadas de seres feroces o de amantes perdidos, que como la novela bizantina, pues cuando cantan en voz alta, entonces la voz atraviesa miles de kilómetros y la amada escucha la voz en un sitio muy remoto. Y estos trucos y argumentos de la novela bizantina me parecen deliciosos, es decir, es una forma de muestra de riqueza, es decir, este tipo de filme me gusta muchísimo. Pero no obviamente el folletín, el culebrón. Hasta ahora había dicho que es una alimentación bidireccional, la tradición oral con la literatura escrita, se alimentan mutuamente. Sin embargo, se ha hecho solo referencia a países del tercer mundo, cuando se habla de los sitios en los que existe alguna tradición oral. No, como lo dije, son dos vasos comunicantes, porque tomemos obras como la Ilíada o la Odisea. Homero las escribió, pero obviamente venían de una tradición, él puso por escrito toda una tradición que ya existía y bueno, se transformó en lo que ahora conocemos, exactamente como Las Mil y una Noche. Pero lo curioso es que luego, una vez escrito, circulan de nuevo y eran probablemente leídos en las ágoras, en la plaza pública, en la Grecia clásica, como durante siglos se ha leído las distintas versiones de Las Mil y una Noche en todos los mercados del mundo árabe. Siempre ha habido esta comunicación en los dos sentidos. Es decir, lo escrito influye lo oral influye en lo escrito, y lo escrito a su vez pasa al ciclo de la literatura oral. Sí. Maestro, nada más un comentario. Estaba recordando la novela de Fahrenheit 451 de Bradbury, donde en Fahrenheit 451 se destruyen los libros. Hay unas comisiones de bomberos que destruyen sistemáticamente los libros, o sea, eliminan, más que el cine ahora, los folletines, la práctica de la lectura, y lo que hacen los aficionados a la literatura es memorizar las grandes obras y luego retransmitirlas a los interesados. Sí, bueno, en todas las épocas de peligro, de censura, de regímenes dogmáticos, políticamente, ideológicamente, religiosamente, pues fue la memoria lo que salvaba estos textos. No tenemos que olvidar que San Juan de la Cruz no firmaba nunca sus poemas, porque eran materia que le podían conducir a la Inquisición, y eran las monjas las que memorizaban sus versos. Ahora se le considera santo de la Iglesia, pero la gente olvida de que se tuvo que tragar un manuscrito entero. Cuando le fueron a detener en su casita de la Encarnación, cuando le fueron a detener los calzados, él se encerró en su celda y tuvo el tiempo de devorar un manuscrito. Es decir, no sabemos nada de lo que era este manuscrito. Probablemente era el tratado de las virtudes del pájaro solitario, del que conocemos la existencia del nombre, pero un manuscrito que no ha aparecido nunca. Yo pienso que fue lo único que podemos deducir es que era peligroso para él, puesto que se lo tragó. Es decir, este episodio me conmovió mucho y fue el origen de mi novela Las virtudes del pájaro solitario,
en las que muy humildemente traté de devolver a la literatura española el texto que se tuvo que tragar San Juan de la Cruz. En la literatura rusa de este siglo, pues lo sabemos muy bien, los grandes poemas de Mandelstam, de Akhmatova, se preservaban, no los ponían por escrito. A veces era la esposa quien memorizaba, o los amigos de Akhmatova los que memorizaban sus poemas, porque no los podían poner por escrito. Si eran detenidos, pues era una prueba inculpatoria contra ellos. Es decir, que en este aspecto hay que saber bien lo que ha significado, el peligro que ha significado la poesía durante los periodos más sombríos de la historia. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luis. ¿No? Bien, maestro, a mí en realidad me surgen muchas preguntas, pero no quisiera de alguna manera acaparar esta sesión. Y algo respecto a lo que mencionaba la maestra Blanca y lo que ha mencionado Inés y algunos de los aquí presentes. El caso, por ejemplo, de Virginia Woolf, que ella considera en su habitación propia ese espacio para escribir, o el caso de otros escritores que de alguna manera buscan la actividad de la escritura como una actividad en silencio. Usted mismo nos ha mencionado esa capacidad para poder ver y luego trabajar en sus textos. Todo esto está afincado indudablemente en el lenguaje, en un gran trabajo del lenguaje. Y yo veo, pues no conozco toda su obra, pero sí conozco bastante de su obra. Yo veo que usted siempre está trabajando sobre el lenguaje, pero esa liberación esa prisión del texto a través de la escritura se libera a veces a través de lo oral. Es decir, ¿cómo se acerca Juan Goytisolo a ese trabajo del lenguaje, a esa autocorrección que siempre está presente? Bueno, obviamente el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario. Hay textos por ejemplo, creo que en el archivo de Boston University, donde está el manuscrito de Don Julián, pues a veces hay 15 o 20 versiones de una misma página. Hay un trabajo muy solitario y recuerdo que hubo alguna gente que me preguntaba si había tomado hashish o fumado kif, lo que llaman marihuana, para escribir el libro, y decía, no, yo solo escribo con agua mineral sin gas, y levantándome temprano y trabajando mucho. Es decir, por un lado hay este trabajo solitario, pero por otro hay la necesidad de contactar con lo que puede ser el mundo exterior. Entonces la literatura oral me ha traído siempre dicen que los extremos se tocan, o como decía André Gide con mucha gracia, los extremos me tocan. Y yo creo que la literatura es una mezcla de las dos cosas. En algunos casos hay escritores, pues alguien como Virginia Woolf, pues no hay que olvidar también el que era una mujer. En una sociedad donde el escribir determinadas cosas implicaba una ruptura de una serie de tabús. A mí me han apasionado siempre los casos de estas grandes escritoras que han sido, de una manera u otra, víctimas de una sociedad que no las admitía como escritoras. Ahí está el caso expuesto tan bellamente por Octavio Paz de Sor Juana o de Virginia Woolf. En mi propia familia, pues ha habido un caso, la hermana de mi madre, según mi hermano Luis descubrió recientemente, yo sabía que había escrito poesía, había leído un poema de ella dedicado a Maurice Ravel,
Pues bien, se han encontrado 8 poemas que escribió cuando era joven, poemas bellísimos, de un sentido de la modernidad enorme, y estaban escritos en 3 idiomas, en castellano, en catalán y en francés, en los años 20, cuando ella tenía 20 años. Y fue internada en un sanatorio por razones que nunca ha acabado de comprender, y falleció inmediatamente después de la Guerra Civil. Yo no la conocí, pero en fin, son el número de escritores, sobre todo de escritoras, que han tenido que afrontar una situación adversa y que han construido su obra, mayor o pequeña, dentro de una soledad terrible. Sí, nos llegan una pregunta, viene del Estado de México. Dice, ¿cuáles son las características que usted considera debe tener alguien que aspire a contar oralmente? ¿Un cuentacuentos o alguien que pueda captar la atención con sus narraciones? Cervantes, en el párrafo que he citado, hablaba de los cuentos que tienen valor por sí solos y otros por el modo de contarse. Es decir, lo ideal sería combinar las dos cosas, es decir, de contar una narración que tenga verdadero interés y al mismo tiempo tener el aprendizaje del cuentista, que sepa captar la atención, variar los registros de voz, como hacen los mimos a veces, con pasar de una voz a otra, imitar. Hay algunos narradores pues, que hablan, aflautan la voz, o imitan la voz de los niños, de las mujeres, los vozarrones de los gigantes, etcétera. Es decir, todos estos registros y acompañados de la mímica, pues es una escuela en la que van aprendiendo día a día y pueden medir la respuesta del público. Y registros que están muy bien en lo que usted nos leyó de Macbara, o sea, a través de la escritura, cómo va plasmando esos diferentes matices, ¿no? de lo que ve. Creo que es nuestra última pregunta que tenemos. Dice, me gustaría que hablara sobre su experiencia con los 3 niños marroquíes que viven a su lado. ¿Con él? Con los 3 niños marroquíes que viven a su lado. Bueno, tengo en mi casa 3 niños, 2 niños de 8 años que están aprendiendo ahora a leer y escribir en árabe y en francés, y que entienden ya algo de español, les hablo a menudo. Y luego un niño pequeñito, precioso, que es el hermano, son 2 primos, y el hermano de uno de ellos, que es un niño de 3 años, que realiza la labor de seducción más extraordinaria que yo he visto. Entra en mi despacho cuando estoy escribiendo, dice a mi Juan, como tío Juan, entonces avanza hacia mí, bailando como una especie de pequeño zapateado con las manitas así y pisando, y al llegar hasta mí me pide el caramelo, o en fin, la pastilla. En fin, primero me seduce y luego pide la recompensa. Es decir, es una forma de acompañar mi vida.